Buenos días, hermanas, hermanos. Disculpen. Agradecido estoy al Señor por un día más, por estar delante de ustedes, para poder hacer una nueva comunión con ustedes, ¿no? En este día. Estamos en julio, un frío, creo que 3 grados bajo, 3 grados sobre cero. Mucho frío. Doy gracias al Señor por las reuniones de este fin de semana, por la comunión que tuvimos con los hermanos. Y bueno, hermano, con un poquito de frío. Agradecido al Señor por la cantidad de suscriptores que cada día se está aumentando. Y bueno, y eso nos alegra porque eso quiere decir que la palabra va a correr, se va a extender. Y bueno, agradecido al Señor por un día más de vida y por mi esposa, por mis hijos, por mi hogar, por sus oraciones, hermanos. Gracias al Señor, gracias porque oran por nosotros. Vamos a hacer una oración y vamos a ir a la palabra en esta mañana. Padre amado, estamos delante de ti, en presencia de ti, agradeciéndote, Señor, una vez más, Señor, porque tú nos permites hacer este programa, Padre. Bendícenos, ayúdanos cada día, Padre, en el nombre de Jesús, para que tu nombre sea conocido, para que tu nombre sea santificado y glorificado, en el nombre de Jesús. Amén. Y estamos mirando en el libro de Génesis, ¿se acuerdan? Estamos en el capítulo 22 y ya hemos visto cómo Abraham, que le pide a Abraham, Dios le pide a Abraham, que tomara su hijo, su único hijo. Veo acá que le dice su único hijo. Pero Abraham tenía otro hijo. Él tenía a Ismael por medio de la esclava, pero Dios no lo consideró. ¿Vio? Porque cuando Dios habla con Abraham, le dice, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, y le menciona, porque él tuvo 2 hijos, pero Dios le menciona a Isaac y no a Ismael. Eso significa que Dios nos hace saber a nosotros a quién ama Dios, ¿no? ¿Con quién va a Él agradarse? Si no hubiera dado el nombre de Isaac, tal vez Él hubiera usado a Ismael, no sabemos, pero Él quería mucho a Ismael. Cierto que cuando Sara le pidió que lo sacara de su casa, no le cayó bien. No le cayó bien esa orden que la esposa le dio a Abraham. Tuvo que intervenir Dios. Entonces, por ahí, si Dios no le hubiera aclarado el nombre, tal vez hubiera llevado a Ismael y no a Isaac. Pero Dios le clarificó el nombre de su hijo, Isaac. Y ahí vemos nosotros que la obra y los frutos. En cada uno de los hijos vemos las obras y los frutos. Que Dios se agrada de los frutos, no tanto de las obras. No, si bien Ismael iba a traer una descendencia numerosa, pero Dios
miró los frutos y no las obras. Dios las obras no las tiene en cuenta. No las tiene en cuenta Dios a las obras. Estoy hablando de las obras que alguien puede hacer para alcanzar la salvación, el nuevo nacimiento, la vida eterna. A ese tipo de obra me refiero, ¿no? No me refiero a las obras de la fe, por ejemplo. Eso es otra cosa diferente, ¿no? Porque la fe obra también. Pero las obras que son nacidas de la carne o del alma no santificada, esas son ismaelitas, ¿no? Y Dios ni la tiene en cuenta. Dios no la tiene en cuenta. Cualquier cosa que usted o yo podamos hacer para alcanzar la salvación, aparte del sacrificio de Cristo, de la fe en el sacrificio de Cristo, Dios no lo tiene en cuenta. Porque no es por obra la salvación, sino que es por fe. Y este hijo, Isaac, es fruto de la fe de Abraham y Sara, fruto de la fe. Por eso, acá cuando Dios menciona al hijo, ¿no? Él lo menciona porque era necesario mencionarlo. Porque nosotros a veces amamos más las obras que nosotros hacemos que a Isaac. Usted sabe que Isaac es una figura de Cristo, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De eso se agrada a Dios. Pero nosotros nos agradamos más de las obras que nosotros podamos hacer para ser salvos. Muchas veces hemos hablado con personas sobre la salvación por la fe y ellos nos dicen que no puede ser, que algo tienen que hacer para ser salvos. Aún nosotros, cuando escuchamos por primera vez, no, que la salvación era por fe y no por obras, también pensamos lo mismo. Y Dios nos reveló, a nosotros nos iluminó por su palabra, para través del Espíritu Santo, que la salvación es por fe y no por obras. El nuevo nacimiento es por fe y no por obras. Bueno, nuestra identidad con Cristo es por fe y no por obras, ¿no? Porque las mismas obras que yo hago las puede hacer un inconverso, como pasó con los magos que estaban en la corte del faraón de Egipto, que hicieron los mismos milagros que hizo Moisés. Solamente un milagro no pudieron hacer, que fue producir vida. Bueno, entonces fíjese qué interesante esto, ¿no? Nosotros tenemos que despreciar las obras para alcanzar la salvación, la vida eterna, el nuevo nacimiento y tantas otras cosas, la regeneración de nuestro espíritu. Toda obra que se pretenda hacer para alcanzar esa posición, tenemos que despreciarla, tenemos que desecharla. Porque así como Dios se desechó a Ismael, Ismael fue el fruto del esfuerzo de Abraham con Agar, con la ley. Toma ahora tu hijo, tu único, le dice. ¿Vio? Y acá Abraham representa al Padre, porque el Padre también tenía un único hijo que fue Jesús, ¿no? Tu único. Y se lo menciona, Isaac, ¿no? Y usted puede discernir sobre la sobra y sobre el fruto. Puede discernir dónde está usted posicionado, digámoslo así. Ya en el principio, Dios hizo saber al hombre que no era por las obras, sino por el fruto. Ahí cuando estuvo Caín y Abel delante de Dios, y cada uno vino con su ofrenda. Uno vino con un cordero, ¿no? Y el otro vino con el fruto de su esfuerzo, con la mejor
verdura, con la mejor que produjo la tierra, vino delante de Dios, lo ofreció en sacrificio, y Dios se desagradó del sacrificio de Caín, porque Dios no acepta el sacrificio que es a través del esfuerzo para congratularse con Él. Nosotros nos congratulamos con Dios a través de su Hijo Jesucristo, a través de Isaac, o a través de Abel, por ejemplo. Abel lleva un cordero. Tu único, le dice Dios a Abraham, tu único, Isaac. ¿Vio? Y usted tiene que ver, nos tiene que a nosotros enseñar esta parte, que para agradar a Dios lo tenemos que hacer a través de Isaac, a través de Cristo, porque Isaac es una figura de nuestro Señor Jesucristo, naciendo milagrosamente. Bueno, gloria al nombre del Señor. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios desde el principio, de un principio que ya fue, porque ahora estamos en otro principio que es el principio de la gracia, ¿no? Bueno. Y dice la palabra del Señor, toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. ¿Vio? Tenía que viajar hasta allá. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces fíjese, Dios le estaba pidiendo algo terriblemente difícil para Abraham, muy difícil, pero sabemos que esto era una prueba para Abraham ahora lo sabemos, Abraham no lo sabía en ese momento, y fíjese lo que habrá sentido Abraham, cuántos pensamientos y cuántos sentimientos habrán pasado por este hombre de fe. Y es lo mismo que nosotros, es lo mismo pensamiento que tenemos cuando Dios nos pide algo a nosotros. Porque Dios nos pide a nosotros nuestra vida entera, nuestra propia vida, espíritu, alma y cuerpo. Y eso no es fácil asimilarlo, porque cuando no está todavía la fe desarrollada o el hombre espiritual creciendo en nosotros, todavía queremos satisfacer los deseos de la carne, y la carne quiere vivir su vida. Y ahora nosotros a la carne tenemos que negarla, ¿no? Tenemos que negar la carne, ¿no? Por eso Pablo dice, os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, no es fácil. Nadie dijo que es fácil. ¿No lo fue fácil para Abraham ofrecer a su hijo en sacrificio? ¿No lo fue fácil para nuestro amado Señor Jesucristo ofrecerse él mismo como sacrificio por los pecados de todos nosotros? Muchas cosas habrán pasado por la cabeza y el corazón de estos hombres, ¿no? Primeramente con Abraham, él tenía que ofrecer a su hijo. Imagínense, en sacrificio, como una ofrenda quemada, ¿vio? Lo iba a poner arriba del altar, lo iba a degollar y lo iba a quemar completamente. Entonces dice, y Abraham se levantó de mañana muy temprano, y enarbó un asno, y tomó consigo los mozos suyos, a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, levantóse y fue al lugar que Dios le había dicho. Bueno, ahí hablamos de cómo la fe se apresura en obedecer. No, la fe no se tarda en obedecer. Entonces, si nosotros consideramos hombres de fe, mujeres de fe, tenemos que obedecer apresuradamente lo que Dios nos pide a nosotros. Y el atardecer del día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Vio? Vio el lugar de lejos. Era un lugar alto donde él tenía que ir.
¿no? A ofrecer a su Hijo. Y así eso habla como el Señor también fue puesto en un lugar alto cuando fue crucificado, ¿no? Entre el cielo y la tierra, Él estaba allí. Alabado sea el Señor. Solo con el Padre, en ese momento. La tierra lo despreciaba y el cielo no lo podía recibir, porque Él había cargado el pecado de todos nosotros. Y entonces estaba ahí colgando, no pertenecía a ninguno de los dos lados en ese momento, porque Él cargó el pecado de todos nosotros, la culpa de todos nosotros, y estaba ahí colgado, solo, ¿no? Y entonces dijo Abraham a sus mozos, esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos, y volveremos a vosotros. ¿Vio? Y acá Abraham siempre, el hombre de fe, siempre está aferrado a la promesa. Siempre está aferrado a la promesa, el hombre de fe. Él no es que había dejado de creer en Dios, de que Dios, lo que Dios le había prometido. A pesar de muchos pensamientos, sentimientos que él estaba teniendo en ese momento, de las dudas que habrá tenido en ese momento, él estaba siempre en la fe, ¿no? Porque le dice, iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Fíjese qué maravilloso esto, ¿no? Nosotros, los de la fe, cuando pasamos por situaciones de prueba, nosotros siempre tenemos que estar parados en las promesas de Dios. ¿Cómo vamos a estar parados en las promesas de Dios en los momentos de lucha y de prueba si no conocemos la promesa de Dios? ¿Cuáles son las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros en Cristo? Por eso es la iglesia, por eso es escuchar la enseñanza, ser instruido, ser capacitado para poder alcanzar a saber cuáles son las promesas que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús a nosotros. Para que nosotros por la obediencia a la fe las podamos alcanzar. Muchas veces pasamos por luchas y pruebas y nos desalentamos. Y claro, si no hay promesa de salir victorioso. Porque estamos sin la fe. Porque la fe es lo que nos lleva a nosotros a triunfar, a obtener la victoria sobre las circunstancias, sobre la enfermedad, sobre la escasez de dinero, sobre muchas cosas. La fe, ¿qué es la fe? La fe es la palabra de Dios. Esa es la fe. Es la palabra de Dios, que Dios nos dejó su palabra para que nosotros alcancemos la promesa. Pero si yo no leo la palabra, si yo no estudio la palabra, ¿cómo voy a saber yo cuáles son las promesas? ¿Y cómo voy a pasar victorioso por la prueba si no tengo las promesas? Porque ahí hay promesas de salir victoriosos, ¿no? En medio de las situaciones difíciles. Entonces, acá podemos ver que este hombre de fe, fíjese lo que él dice. Esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Fíjese. Volveremos. ¿Por qué? ¿Cómo sabía él que iba a volver? Porque él se aferró de la promesa que Dios le había hecho. ¿Qué promesa le había hecho Dios a Abraham? Que su descendencia iba a ser más numerosa que las estrellas del cielo y que los granos que estaban a la orilla del mar. Su descendencia. Y si su único hijo Isaac, era muerto, aún así Abraham sabía que Dios iba a cumplir con su promesa. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Vio? Y así pasamos con la fe en la promesa de Dios, pasamos por la prueba. Pasamos por la lucha y la prueba. ¿Se da cuenta?
Esto nos da la lección de nuestro padre, Abraham, y de él aprendemos estas cosas. Y nosotros tenemos que, así como hemos visto que lo que se manifestó en Abraham fue la fe de Dios, o Dios manifestó su fe en Abraham, ¿no? Así en nosotros también se manifestará en el día que no necesitemos la fe de Dios, ¿no? ¿Cuál es la fe de Dios? Nosotros tenemos que creer que para Dios nada es imposible, como se lo dijo a Sara. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. Y con esa certeza y con esa seguridad, firmeza, que produce la fe en el corazón del hermano, de la hermana sincera, es que pasamos por la lucha y por la prueba. Y salimos victoriosos. Ahora fíjese. Entonces dijo Abraham a sus mozos, bueno, ya lo hemos leído, y tomó Abraham la leña del holocausto y púsola sobre su hijo, Isaac. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Acá hay cosas maravillosas para poder considerar. Bueno, ya hemos visto que la leña representa la cruz, ¿no? ¿Quién puso la cruz en la vida de Cristo? El Padre. Porque dice que, ¿quién cortó el árbol? Abraham. Abraham preparó la leña. Dios preparó el madero, la cruz, para nuestro Señor Jesucristo. Dios la preparó. Y tomó Abraham la leña del holocausto y púsola sobre Isaac. ¿Quién puso sobre Isaac la cruz? Sobre Isaac la leña, Abraham. ¿Quién puso la cruz sobre Cristo? El Padre. Fíjese qué terrible, ¿no? Qué terrible, hermano, esa condición, ¿no? Y púsolo sobre Isaac, su hijo. Gloria al nombre del Señor. Ahí en Juan 19, 17 creo que es. Vamos a leer, a ver. Juan, gloria al nombre del Señor, 19, 17. Dice, vamos a leer el 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, y tomaron a Jesús y le llevaron. Y llevando su cruz, salió al lugar que se dice la calavera, en hebreo es Gólgota. ¿Quién puso la cruz sobre Cristo? El Padre. Ahora me dice, pero pastor, ¿cómo puede ser una cosa así? Claro, lo que pasa es que no se entiende cuál es la cruz, pensando que la cruz es el madero que Jesús cargó. La cruz fue el Evangelio, ¿no? El Evangelio que predicó Jesús era su cruz. Y a él iba a morir por el Evangelio. Dio su vida por el Evangelio, predicando, anunciando, haciendo bienes a todos los hombres, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos por el diablo. Él, por medio del Evangelio, los llevaba a morir. Pero no a Jesús, sino a nosotros. Porque ¿quién estaba yendo camino a la muerte? Adán. Adán estaba caminando hacia la muerte. Nuestro hombre natural, nuestro cuerpo de carne, ¿no? Nuestro corazón adúltero, nuestra alma no santificada, porque Él ocupó nuestro lugar. Entonces, el Evangelio, ¿no?, nos lleva a nosotros a la muerte. Claro, Jesús recibió la consecuencia porque Él ocupó nuestro lugar. ¿Vio? Y esa es la muerte del primer hombre. Y nosotros nos identificamos con la muerte del primer hombre porque nosotros veníamos del primer hombre
Cuando Cristo fue crucificado nuestro viejo hombre, el cuerpo del pecado de nuestro viejo hombre, la vida de nuestro viejo hombre. Entonces, ¿cuál era la cruz que estaba cargando el Señor? ¿No? El Evangelio que predicaba. ¿No? Después pusieron el madero ahí, que eso seguramente usted me va a decir, no, pero ese madero lo puso los romanos, póngale. Puede ser que sea así, pero la verdadera cruz que lo llevó a Cristo a morir fue el Evangelio. Ahora fíjese, Jesús llevó a nuestro viejo hombre a la muerte. Jesús lo llevó nuestro hombre viejo a la muerte, nuestro cuerpo de pecado a la muerte, nuestro corazón de piedra a la muerte, y todo lo que nosotros éramos en Adán lo llevó a la muerte. Jesús fue el que lo hizo. Y ahora Dios pone sobre nosotros una cruz. En cada uno llevará su propia cruz. ¿Quién puso la cruz en nosotros? Dios. Así como en el caso de Abraham. Abraham puso el leño sobre su hijo. Y ahora Dios pone la cruz sobre nosotros. Pero la cruz que nosotros tenemos que llegar, siempre lo que produce la cruz, lo que es el Evangelio, y lo que produce el Evangelio siempre es la muerte, la crucifixión, la sepultura y la resurrección. Entonces, cuando Dios pone su cruz sobre nosotros, creo que en el libro de Gálatas habla eso cuando dice cada uno llevará su propia cruz. Pero que lo vamos a buscar. No lo tenía preparado a ese versículo, pero que el Señor lo pone en nuestro pensamiento, en nuestra prédica, seguramente que es para bendición. Dice el apóstol Pablo. Dice que la palabra de la cruz, ¿vio? La palabra de la cruz es locura. Eso se encuentra ahí en Gálatas. Perdón, en Primera de Corintios, capítulo 17 y 18. Que nosotros nos gloriamos en la cruz nos gloriamos sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nos gloriamos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y Él, mediante la cruz, Él reconcilió a los hombres consigo mismo, con Dios. Y Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Pero hay un versículo donde dice que cada uno llevará su propia cruz. Bueno, la cruz es el Evangelio. Usted tiene el Evangelio que es una cruz, y a veces se hace pesada, ¿vio? Pero esa se hace pesada, la cruz es pesada cuando el hombre viejo la está cargando, cuando el hombre natural la está cargando, ¿no? Y el hombre natural se despoja de la cruz, ¿no? No del Evangelio, sino porque el Evangelio le hace ver la cruz. ¿Para qué? Para que él se deshaga de todo aquello que impide a la nueva vida. ¿Qué impide a la nueva vida? Si Cristo ya llevó al hombre viejo a la muerte, Cristo ya llevó el corazón de piedra del hombre viejo a la muerte. Cristo llevó todo el hombre viejo a la muerte. Él la alivianó, por eso dice que nuestra cruz es liviana y ligera la carga. Entonces, ahora, ¿cuál es ¿para qué sirve la cruz en nosotros?
para que nosotros nos despojemos de todo aquello que está todavía sin santificar. ¿Qué es lo que está sin santificar? Nuestra alma. Nuestra alma está sin santificar, nuestro cuerpo humano está sin santificar. Entonces ahora nosotros lo santificamos por medio del Evangelio, por medio de la cruz. La cruz es una carga muy liviana para nosotros. Cristo llevó la peor carga. Bueno, entonces dice que Abraham puso sobre el hijo de él la leña. La puso sobre Isaac, su hijo. Gloria al nombre del Señor. Como leíamos ahí en Juan 19, 17. Vamos a leerlo de nuevo. Juan 19, 17, hermano. Juan 19. Disculpe que tarde un poquito, hermanos. 19, 17. Fíjese lo que dice aquí. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la Calavera, y en hebreo es Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. ¿No es la misma cruz que cargó Jesús que la que cargaron los otros dos? Eran diferentes cruces, ¿no? La cruz que ellos cargaron eran cruces que ellos mismos habían buscado, por así decirlo, que ellos mismos fabricaron. Ellos mismos construyeron. Pero acá le fue dada la cruz a Cristo. ¿Y quién se la dio? El Padre. Y la cruz es el Evangelio. Ahora, esta es la figura de Abraham también, ¿vio? Donde dice que Abraham puso sobre su hijo. Y él tomó en su mano, puso sobre su hijo la leña para el holocausto. Y Abraham tomó en la mano fuego y el cuchillo. Acá esto no tiene nada que ver con la gracia. Esto tiene que ver con el gobierno de Dios, más bien. La gracia está ausente. La gracia, en el momento en que Jesús murió, fue crucificado, muerto y sepultado, la gracia no estaba, Sara no estaba ahí. Sara estaba en la tienda ya. Entonces, esto es una cuestión de gobierno, ¿vio? Porque Dios está mandando a Abraham, Dios era el que gobernaba, le estaba mandando a Abraham que hiciera algo. Y él obedeció. Por eso la fe obedece todo lo que está relacionado con el gobierno de Dios. ¿Vio? Y era necesario, según el gobierno de Dios, no que Jesús muriera en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque lo demandaba el gobierno de Dios, que viniera un Salvador y que llevara la culpa de toda la creación que él había hecho. Eso es parte del gobierno. Ahora, el gobierno y la gracia no son opuestos, sino que la gracia nos ayuda y nos enseña a nosotros a vivir bajo el gobierno de Dios. El gobierno de Dios es el que establece. ¿Qué estableció? A Cristo como el Salvador, como nuestro Redentor. Eso no lo estableció la gracia, eso lo estableció el gobierno. Por eso dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 17, que por medio de Moisés vino la ley, bajo el gobierno, y por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. ¿Vio? Y la gracia vino no para deshacer el gobierno de Dios, sino para apoyar el gobierno de Dios, para enseñar
¿no?, a los de la fe, ¿no?, a satisfacer a Dios en sus demandas. La gracia solamente nos puede enseñar eso. Entonces, Abraham tiene en su mano el fuego y el cuchillo, y eso habla de juicio. Y eso es el gobierno de Dios. ¿Vio? En la gracia no hay muerte. No hay muerte en la gracia. En la gracia no hay sacrificio. Pero en el gobierno de Dios sí. ¿No? El primer hombre desobedeció. Y el gobierno de Dios demandaba, ¿no?, que el culpable tenía que morir, ¿no? Y entonces, fíjese que estando la gracia presente, Jesús murió. No presente en el sentido de Sara, sino en el tiempo, porque por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad, o la realidad. Ya estaba la gracia, pero no estaba presente en el momento del sacrificio, porque eso era una cuestión de gobierno, ¿no? Ahora el hombre podía hacer lo que el primer Adán no hizo. Podía o había hecho lo que el primer Adán no hizo. ¿Qué hizo el primer Adán? Desobedeció. ¿A quién desobedeció? A Dios. ¿Qué hizo el posterior Adán? Obedeció. ¿A quién obedeció? A Dios. Y se estableció el orden del gobierno. Se estableció el orden. Ahora todo es orden. No hay nada desordenado. Todo está milimétricamente puesto en cada lugar. ¿Obedecer a quién? Al gobierno de Dios que viene por medio de la gracia ahora. Porque la gracia nos capacita a nosotros a obedecer, a creer, a ser consecuente con la fe. Solamente la gracia nos capacita a eso. Entonces fíjese, amados hermanos, amadas hermanas, en el momento en que Cristo fue crucificado, la gracia no tenía nada que ver ahí. Ahí lo que tenía que ver fue el gobierno. Dios quería recuperar todo lo que Adán perdió por el engaño de Satanás. Satanás quiso hacer caer a nuestro Señor Jesucristo, no una sola vez, sino varias veces, pero no lo logró. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Él obedeció a Dios por lo que sufrió, ¿no?, por lo que padeció, aprendió la obediencia, ¿no?, y llegó a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, se estableció el orden en el gobierno de Dios hasta hoy. Y ese orden se va a poder manifestar en el reinado de Cristo, de los 1000 años, y después en la eternidad. Fíjese, hermano. Y muchos hermanos, por ignorancia, por supuesto, que conocen la gracia, que son de la fe, no viven bajo el gobierno de Dios. Viven bajo el gobierno de su propia carne, o bajo el gobierno del mundo, o bajo el gobierno del diablo, impedido de manifestar la nueva vida en Cristo. Pero ahora ya no hay excusa. Ahora todos podemos obedecer al gobierno de Dios por medio de la gracia, ¿no? Ahora sí Dios puede establecer lo que Él había determinado en la eternidad pasada. ¿Qué determinó Dios en la eternidad pasada? Una nueva creación. ¿Quiénes son una nueva creación? Usted que creyó y yo. Usted creyó en Jesucristo, lo recibió como Señor y Salvador de su vida. Entonces usted es una nueva creación. ¿Está capacitado para obedecer? Amén. Está capacitado para obedecer. Pero no bajo reglas, estatutos y mandamientos de hombre. Obedecemos de corazón por amor. Porque Jesús dio su vida para que la obediencia sea una realidad en nosotros. Para que el amor sea una realidad en nosotros. El amor, la obediencia, la paz,
la misericordia, todo eso tuvo un precio. Y ese precio lo pagó Jesús. Jesús derramó su sangre para que nosotros podamos recibir todo eso. Bajo el juicio de Dios. Porque acá vemos que Abraham llevaba el fuego que habla de la ira, porque Dios descargó todo su ira y su enojo, y también llevaba el cuchillo que habla del juicio. Dios no tuvo misericordia. Sin misericordia. Eso demandaba la justicia de Dios. Pero Dios no estaba matando a su Hijo. Dios estaba mandando a nosotros, a la vieja creación. Estaba matándonos a nosotros. Nosotros éramos los pecadores, nosotros éramos culpables, ¿no? Nosotros éramos todo eso, no Jesús. Jesús era inocente en todo. Él no estaba matando a su Hijo, Él no estaba matando a nosotros, porque Jesús ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Sigamos un poco más adelante. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña. ¿Dónde está el holocausto? Y bueno, y Dios dice, y respondió a Abraham: Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Bueno, eso sabemos, ya lo hemos explicado ya. Pero volviendo un poquito atrás, voy a retomar cuando Abraham habla con los mancebos, ¿no? Entonces Abraham, el versículo 5, entonces Abraham dijo a sus mozos: esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos. Fíjese cómo le llamó al sacrificio, porque él iba a sacrificar a su hijo. Sacrifícame a tu hijo en el lugar que yo te mostraré. Al sacrificio lo llama adoración. Le mintió Abraham a los mancebos. ¿Por qué no le dijo que lo iba a sacrificar? ¿Por qué le dijo que iban a adorar? Porque la adoración y el sacrificio van juntos. No le dijo la otra parte, le dijo la primera parte. Y cuando le dijo la primera parte, no mintió. Porque en la intención de Abraham era adorar a Dios por medio del sacrificio. ¿Por qué no le dijo que voy a sacrificar a mi hijo? Porque él estaba parado en la fe, en la esperanza. Él le dijo: iremos y adoraremos. No le dijo: voy a sacrificar, porque él todavía estaba parado en la esperanza, ¿no?, de la promesa que Dios le había hecho. ¿Y Dios le falló? ¿Dios le falló su fe? Dios no le falló su fe. Y volvió seguramente él con el muchacho. Pero acá lo que tenemos que hacer resaltar, que eso es algo maravilloso, no parecería que Abraham le había mentido a los muchachos al decir: iremos a adorar. Es que el sacrificio es una manera de adorar. No puede haber adoración sin sacrificio. No puede haber adoración sin sacrificio. Nosotros, cuando venimos a la iglesia, los hijos de Dios, ¿qué venimos? A adorar. Pero muchos vienen sin el sacrificio. No traen el holocausto, el sacrificio. ¿Vio? Vamos a ver qué nos enseña el apóstol Pablo con respecto a esto. Fíjese ahí en Romanos capítulo 12. Dice: así que, hermanos, ¿vio? Él les predicó capítulo 1 hasta el capítulo 11.
así, después de todas esas explicaciones y enseñanzas e instrucciones que recibieron, le dijo, así que hermanos, para poder ustedes llevar esto a cabo, para poder llevar a la vida práctica todos los que les enseñé, así que hermanos, ruego, dice, que presentéis, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces, si la alabanza tiene que ir acompañado con el sacrificio, ¿cuál es el sacrificio? Nuestro cuerpo. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nuestro cuerpo vivo lo presentamos como un sacrificio. Como un sacrificio. No puede haber alabanza sin sacrificio, porque nosotros, ¿cuál es el sacrificio? Nuestro cuerpo. Nosotros presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Y qué se manifiesta después de ahí? Se manifiesta el olor fragante, Cristo en nosotros. Por eso dice ahí en 1 Corintios 4, dice en versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte obra en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Estando seguros, estamos con mucha certeza del que el que levantó a Jesús, a nosotros también nos levantará por Jesús y nos pondrá con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abundando la gracia por muchos, en el nacimiento de gracia sobreabunde a la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando cada día. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos sobra en gran manera un alto y eterno peso de gloria. Entonces, para terminar hoy, hermanos amados, no puede haber alabanza sin sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio que usted tiene que hacer? Presentar su cuerpo en sacrificio vivo. No puede usted alabar a Dios viviendo en la carne, satisfaciendo los deseos de la carne, satisfaciendo los deseos del alma, no santificada, porque el alma se expresa a través del cuerpo, a través de la carne mortal, pero también el espíritu se manifiesta a través de la carne, como leímos. El espíritu se tiene que manifestar a través de nuestro cuerpo de carne. Y el espíritu es Cristo, y el espíritu es la nueva creación. Entonces, cuando Abraham le dice a los mancebos, iremos y alabaremos, ¿no? Iremos y alabaremos, y después volveremos. Eso es maravilloso. Él estaba aferrado en la promesa. No le dijo, iremos, hago el sacrificio y después vuelvo, habiendo sacrificado a Isaac. No, él dijo, iremos y volveremos. Esa es la certeza, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera. Y Abraham tenía certeza de que iba a volver con su hijo por la promesa que Dios le había hecho. Y eso tenemos que imitar nosotros. Nosotros tenemos que imitar eso. Tenemos que imitar la fe de Abraham. Tenemos que imitar la fe de Dios que se manifestó en Abraham, ¿no? Esa es una fe firme, certera. Entonces, cuando pasamos por la prueba, nosotros tenemos que tener la convicción, la firmeza, la certeza, ¿no?, de que Dios nos va a sacar en victoria. Como lo hizo con Abraham. ¿Se da cuenta, hermano amado? Y cuando vayamos a la reunión de los santos, cuando vayamos al culto, porque dice, iremos, ¿a dónde vamos nosotros? Al culto. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a alabar al Señor.
Vamos a alabar al Señor, vamos a ofrendar al Señor. ¿Cómo dice Abraham? Vamos a leerlo bien. Y Abraham dice, el 5, iremos hasta allí y adoraremos. Vamos a adorar al Señor. Adorar al Señor no es saltar. Si usted quiere saltar, salte. No es levantar las manos y dar un zapucay. Adorar al Señor es presentar el cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando dice el cuerpo, se está refiriendo también al alma y al espíritu, porque todo es uno. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible. Entonces, ¿dónde es reprendido nuestro cuerpo, nuestro sacrificio? ¿No? Cuando nosotros vamos a adorar al Señor. Porque estamos adorando al Señor o con todo nuestro ser, o estamos adorando al Señor solamente con una parte. Cuando adoramos con una sola parte de nuestro ser, entonces no es perfecto el sacrificio. Dios no lo recibe. Porque el sacrificio tenía que ser perfecto. ¿Se da cuenta de las cosas que se aprenden, hermano amado, hermana amada? Tenemos que levantar nuestras manos y adorar al Señor y alabar con otros hermanos, ¿no? Pero tenemos que ir con ese pensamiento, ¿no? De presentar todos nuestros... Primero voy a adorar al Señor, entonces tengo que presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. ¿Dónde tengo que presentar el cuerpo en sacrificio vivo? En el altar. Pero eso lo vengo trayendo desde mi casa. Yo estoy llevando al culto, a la iglesia, un cuerpo, un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Mi cuerpo. Mi cuerpo es del Señor. Mi cuerpo se manifiesta al Señor allí, como en el caso de Isaac. En el caso de Isaac, él era un sacrificio perfecto, porque él era sobrenatural. Él había nacido por el poder de Dios. Isaac. Imagínense. Entonces, qué maravilloso es poder entender estas cosas para que nosotros nos vayamos perfeccionando. ¿Cuántos miles y miles de personas van a las reuniones de la iglesia? Pero busca a uno que presente su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No quiero juzgar, que eso lo juzgue el Señor, pero mirémonos cada uno a nosotros mismos. ¿Voy yo con el sacrificio o voy solamente con la adoración? Voy a adorar al Señor, voy a alabar al Señor. ¿Y el sacrificio? No puede haber alabanza sin sacrificio, no puede haber oración sin sacrificio, ¿no? Y no voy con el sacrificio de Cristo solamente, sino que voy con el sacrificio de mi propio cuerpo. Por eso Pablo decía, presentémonos en sacrificio vivo. Os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, santo, separado de todo. ¿Quién? Nuestro cuerpo, el sacrificio, separado, santo, ¿no? Agradable, tiene que ser, ese cuerpo tiene que agradar a Dios, ¿no? Y en Romanos, capítulo 6, dice así, versículo 19, dice, humana cosa digo por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Porque cuando fuiste siervo del pecado, eras libre acerca de la justicia. ¿Qué fruto, pues, teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte, mas ahora, liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Pero también dice que así como hemos servido al pecado o presentamos nuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, antes presentaos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Vio? Eso es presentar un sacrificio agradable.
Un sacrificio agradable, nosotros nos presentamos a nosotros mismos, nosotros con nuestra manera de vivir, nuestra manera de conducirnos, nuestra conducta, ¿Nosotros agradamos a Dios con nuestro cuerpo humano? ¿O estamos presentando nuestro cuerpo humano para satisfacer la carne o al mundo? Bueno, cada uno examínese, hermano. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor nos ha dado. Saludo a la hermana Estela Blanco, a mi amada esposa y a la hermana Ubaldina Vargas. Siempre den el like al programa o a la prédica y compártenlo con sus amigos, con todos los amigos que tengan, para que ellos también tengan la oportunidad de escuchar esta palabra. ¿Y quién le dice, hermano, que ganamos uno para correr la carrera por el supremo llamamiento? Oren por nosotros, hermanos, siempre oren por nosotros, por nuestra amada iglesia local. Que el Señor multiplique la cantidad de hermanos si es su voluntad. Que el Señor traiga a aquellos que van siendo salvados. Que el Señor los atraiga a Él mismo. Por eso, hermanos amados, oremos porque los hermanos que estén permanezcan. Oramos por la hermana Mari, de Virrey del Pino, por nuestra hermana Antonio Villarreal, el Señor bendiga grandemente la vida de ellos, y por todos los hermanos que están quedados, hermanos que están pasando por luchas y pruebas, que el Señor los saque en victoria. Padre amado, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu iluminación en la palabra. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, amados.